Hola, muy buenas tardes a todos. Muy feliz de poder volver a estar con ustedes aquí. En la tarde de hoy traigo un tema que he titulado Apóstatas por herencia. Y ustedes dirán, uy, ¿cómo así apóstatas por herencia? En realidad este es un término a mi criterio muy ortodoxo que no se utiliza actualmente con frecuencia o se escucha pero muy poco. Pero esta palabra apóstata quiere decir una persona que renuncia a sus creencias religiosas, a sus convicciones políticas y decide empezar a crear sus propias convicciones, ¿sí? Empieza a sacar, por decirlo así, ciertas conclusiones de acuerdo a lo que esa persona cree y no porque Dios se lo ha dicho, sino que empieza, por decirlo así, a crear su propio pensamiento religioso, ¿sí? Entonces, quiero también que tengamos en cuenta la palabra herencia, porque yo estaba diciendo apóstatas por herencia, o sea que en realidad es una herencia que ha recibido. Cuando yo digo apóstata por herencia es porque la persona no decidió de manera voluntaria recibir ser apóstata o simplemente renunciar a sus creencias religiosas, sino que simplemente fue porque sus padres o alguien le heredó ese pensamiento, ¿cierto? Si, simplemente porque de pronto en mi familia no han sido cristianos o porque en mi familia han sido personas que tienen un concepto de Dios muy diferente, o por decirlo así, mi familia o las personas con las que yo me crié desde muy pequeño simplemente han decidido alejarse de Dios y hacer sus cosas de acuerdo, hacer las cosas o vivir de acuerdo a su voluntad, ¿sí? No se han sometido a la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos al versículo, al capítulo 2 del libro de Jueces. Esto está en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 10. Dice el versículo 7: mientras vivió Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas, o sea, mientras vivió Josué y los líderes. Pero dice que murió Josué, y dice en el versículo 10 que también murieron todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían acerca de del Dios verdadero ni de lo que él había hecho en favor de los israelitas. Yo me preguntaba cuando leía esta palabra, ¿por qué Josué ¿por qué Josué no se encargó de que las personas conocieran a ese Dios, ¿sí? A ese Dios espectacular, que Dios, todo lo que Dios había hecho con ellos anteriormente? O sea, una generación no muere simplemente por decirlo así, todos de una manera insofacta para que ese legado no se le dé continuidad, ¿cierto? Entonces yo quedaba un poco sorprendido. Sin embargo, encontraba o trataba de encontrar, he tratado de encontrar una respuesta a esto, porque obviamente pues es casi que increíble que un hombre o cierto, o en este caso los líderes de Israel y Josué no se hayan encargado de poder transmitir ese mensaje y esa palabra para que el pacto con Dios no se hubiese eh, el pueblo de Israel no haya quitado ese pacto con Dios, ¿sí? O Dios no haya más bien quitado ese pacto con el pueblo de Israel. Y puse 3 puntos, o he decidido poner 3 puntos que pues tal vez son algunas de las razones por las cuales una generación es apóstata, ¿sí? Obviamente pues no son las únicas, y tal vez hay muchas causales, hay muchas razones cuando entramos a estudiar, pero he decidido poner estas 3. Y dice la primera, que una generación es apóstata cuando desconoce a Dios y lo que él ha hecho en su vida y en su familia, ¿cierto? Cuando desconoce, o sea, desconocer no solamente es que nadie me lo ha dicho, sino que simplemente yo conozco y sé lo que Dios ha hecho en mi vida,
pero he decidido simplemente alejarlo. Por eso es muy importante que todas las historias, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, tanto cristiana como no cristiana, sea importante que no lo olvidemos para saber de dónde o cuál ha sido nuestro proceso, desde dónde venimos, ¿cierto? Y hacia dónde vamos, y cómo Dios ha transformado mi vida y lo que me rodea, que en este caso principalmente pues es mi familia, ¿cierto? También mis amigos, pero principalmente mi familia, porque es, por decirlo así, es el grupo, el primer, por decirlo así, grupo de personas que son más allegadas a mí, que tal vez me conocen, ¿sí? Obviamente esto no va a garantizar que una próxima generación sea fiel a Dios, ¿cierto? Pero va a ser muy importante porque también va a marcar una tendencia, ¿sí? Va a ser muy importante para que esa tendencia a ese pacto que se ha hecho con Dios pues no sea quebrantado y se mantenga una generación que adora y exalta a Dios con todo su esplendor, ¿sí? Como les decía, desconoce a Dios lo que Él ha hecho en su vida, ¿sí? O sea, desconoce no de que no conozca, sino que se aleja, decide alejarse aún conociendo de todo lo que Dios ha hecho, decide alejarse de ese propósito de Dios, y también desconoce lo que Dios ha hecho en la vida de simplemente hace oídos sordos, o se le olvida, o decide empezar a tener ciertas creencias o ciertas cosas, a llevar un estilo de vida muy diferente al que venía viviendo. O sea, palabras más, palabras menos, pues que nos hemos descarriado, ¿sí? Que hemos empezado a vivir muy alegremente, por decirlo así. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes más bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿sí? Debemos tener claro que una persona vacía de corazón, cuando usted tiene el corazón vacío, cuando Dios no está en su corazón, inmediatamente otras cosas comienzan a llenar ese vacío, ¿sí? Cuando yo empiezo a alejar mi corazón de Dios, ese vacío se empieza a llenar con otras cosas, y esas cosas quizás no son las que agradan a Dios, no son las que están conforme a ese propósito, y es inmediatamente cuando empiezo a alejarme de mi vida cristiana, y obviamente empezar a ser ese apóstata que pronto quizás nunca quise ser, pero de manera, por decirlo así, involuntaria, estamos siendo apóstatas o estamos alejándonos de nuestras creencias, de nuestros principios y valores cristianos. El segundo punto es la idolatría. Quizás este es un tema que es muy repisado, quizás es un tema que se ha tocado muchas veces, pero quizás también Dios quiere que, si Dios permite que lo volvamos a tocar, es porque es importante, ¿cierto? Es porque es necesario que hablemos acerca de este tema. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 de la traducción lenguaje actual dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos, ¿sí? O sea, quiere decir que debemos ¿qué? Matarlos, dice ahí, denle muerte, matemos a esos malos deseos, no tengan relaciones prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, ¿sí? Y no busquen amontonar dinero. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta dominen sus malos deseos. Ahí está diciendo, domínenlos. No quiere decir que no los tengan, porque muchas veces quizás por nuestra mente pueden pasar muchas cosas. Podemos tener, ¿sí? Podemos tener malos deseos en nuestra mente, pero ¿qué dice ahí? Domínenlos. No se dejen ganar por estos malos deseos. No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos, o palabras más, palabras menos, que ser idólatra, ¿sí? Entonces, una generación apóstata, ¿sí?
Una de las razones por las cuales una generación es apóstata es por la idolatría, ¿sí? Porque ahí está diciendo un mal deseo, unas relaciones prohibidas o indecentes, o amontonar dinero, ¿sí? O sea, cuando empezamos a desviar nuestra mirada sobre Dios, estamos empezando a crear ídolos. Por eso ahí dice que es lo mismo que ser idólatra. Cuando yo estoy detrás del dinero, cuando estoy dándole más prioridad al dinero que a Dios, cuando yo empiezo a tener esos malos deseos, esos malos pensamientos, esas ambiciones, esos deseos, esas relaciones prohibidas, simplemente que le quito el primer lugar a Dios. Y cuando yo le quito el primer lugar a Dios, estoy creando otro Dios con D minúscula en mi vida, y estoy empezando a idolatrar a esa persona, o a ese bien, o a cualquier cosa que sea, ¿sí? Y el tercer punto que les quiero tocar en esta tarde es cuando una generación es idólatra, cuando abandona o desconoce la instrucción de sus padres, ¿sí? Escuchemos muy bien esta palabra. Abandonamos o desconocemos la instrucción de nuestros padres. Y dice en la versión traducción lenguaje actual, en Proverbios capítulo 1, 8 y 9, dice: querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención, y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello, ¿sí? Está diciendo: acate los consejos de su papá, cuando su papá le esté llamando la atención, ¿sí? Querido jovencito, pero yo tal vez lo diría también: querido amigo, querido hermano, querido compañero, atienda los llamados de su padre, porque no necesitamos ser jovencitos. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces como grandes, y es necesario que nuestros padres, aún siendo ya adultos, nos corrijan o nos aconsejen o nos recomienden, ¿sí? Pero ahí dice: y muestra respeto cuando tu madre te enseñe, ¿sí? Es muy importante atender ese respeto hacia nuestra madre y hacia nuestro padre, ¿sí? Porque dice que sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Quiere decir que cuando yo estoy atendiendo las recomendaciones de mi mamá o de mi papá, que son hombres temerosos de Dios, que son hombres que quieren lo mejor para mí, inmediatamente Dios empieza a llenar nuestra vida de muchas bendiciones, porque dice que todos esos consejos, cuando yo los entiendo, se empieza a crear esa corona en nuestras cabezas, y que esas recomendaciones se empiezan a formar como un collar en nuestro cuello, y que las vamos a llevar donde quiera que estemos, y eso va a ser para honra y gloria de Dios, ¿sí? Ahora bien, pues mis hermanos, esta era la palabra que quería compartirles con ustedes. Quiero que reflexionemos y que podamos determinar si quizás muchas veces nosotros por herencia hemos sido apóstatas, ¿sí? Hemos renunciado a nuestros pensamientos. Quizás no ha sido nuestra culpa, quizás porque nuestros padres decidieron alejarse de Dios, o quizás los padres de ellos también ya se habían alejado de Dios. Entonces es importante que nos volvamos a Dios y que empezamos a vivir para que no suceda esto que le sucedió a la generación de Josué, en la cual pues él fallece y la siguiente generación no conoce de Dios. Ahí no especifica por qué no lo conoce Dios, dice simplemente porque no sabían nada acerca de Dios. Y es muy triste cuando los hijos de un cristiano o de una persona que ha sido temerosa de Dios se vuelven inconversos, ¿sí? Se alejan de su vida cristiana y empiezan a vivir una vida desordenada, ¿cierto? Es triste. Entonces el llamado es para que nos esforcemos por recordar la manera como Dios ha transformado nuestras vidas. No olvidemos recordarle eso a nuestros hijos, para que ellos conozcan a plenitud todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Muchos padres hoy en día tienen ciertas comodidades y los hijos creen, y los hijos como nacieron en esa vida, en esas comodidades, quizás no conocen todas las circunstancias. Entonces es importante que los hijos se llenen, se empapen, por decirlo así en estas palabras coloquiales, de esa realidad por la cual los papás han tenido que vivir, para que sus hijos sean asegurados de que sus hijos agradezcan y vivan de acuerdo a ese propósito de Dios, para que sus bienes, todo lo que haga, honre y glorifique a Dios. También les quiero que podamos mantener nuestro cuerpo como ese templo del Espíritu Santo, que seamos ese fans número uno de Dios, ¿sí? Así como en redes sociales se escucha hablar de esos fans destacados, seamos ese fans destacado de Dios, que Dios se enorgullezca y diga: este es mi fans número uno, el que mantiene dándole me gusta a esas publicaciones espirituales que Dios tiene en la Biblia para nosotros, ¿sí? En esa red social espiritual como es la palabra de Dios, ¿sí? Y el último llamado es para que jamás, oigamos muy bien, jamás renunciemos como hijos a esos consejos sabios que papá y mamá nos dan. Espero que sea de mucha bendición para ustedes esta palabra, que podamos aprender. Yo también estoy aprendiendo en este momento y les envío un abrazo especial a todos. Que Dios los bendiga y los guarde en esta tarde. Chao, chao.